vienen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. Y acá estamos con Carlos Escliar. Se ocupa de la filosofía de la educación, la pedagogía, la literatura, es poeta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas A gracias. ver, a vos que te gusta además hacer ensayo, o sea, pensar a dónde te van llevando las palabras, ¿qué es la poesía? ¿Es una sola cosa? Pensaba por lo menos en 4, para no dar un número Ajá. religioso, ¿eh? Porque pensaba que es claramente una experiencia con el tiempo. Ujú. La poesía tiene que ver con el tiempo del instante, no tiene que ver con el tiempo cronológico. La poesía no trabaja con principio, desarrollo, final, sino que hunde como sus raíces en esa idea del instante que era tan querida por los filósofos, ¿no? El instante como el tiempo humano de verdad, el instante como la ión, el instante Ujú. como la intensidad. Recuerdo mucho a ese poeta Ángel González cuando decía, lo que queda tan poco ya sería suficiente si durase. Mm. Es poco, pero es ese tiempo que es una gota que cae sobre un suelo, es un labio que se acerca, es ese instante. Ujú. Y yo creo que la poesía tiene esa propiedad, como no la tienen otras artes, de abrir el instante. Y esta me parece una característica fundamental, porque luego tendrá que ver con la infancia, claro, y con lo mejor de la infancia, y no solo con la niñez, sino con ese tiempo inútil, ese tiempo que no tiene provecho, que es el instante. Y me parece que esta es su segunda marca, ¿no, Mirta? Ujú. Que es que claramente la poesía no sirve para nada. Ujú. En una época en que las cosas deben servir para algo, uno tiene que proteger a la poesía, a la experiencia poética en general, o yo diría la experiencia artística, como aquello inútil en un tiempo que reclama cada vez más su provecho y su utilidad. Y yo plantearía una tercera marca que es una experiencia del lenguaje completamente distinta al lenguaje del Ujú. poder, al lenguaje de la ¿Una disciplina. experiencia estética? Es una experiencia estética, pero no en el sentido moral de la No, palabra, claro, sino en el sentido de la apreciación, de la claro. contemplación Y de la belleza. y de la belleza. Y creo que si uno quisiera atar un hilo en esta relación de la poesía o de la experiencia poética o de la existencia poética con lo que hoy podemos llamar una educación ligada al mundo del trabajo, al mundo a De la ese producción. a la producción y a ese derrotero de la Ujú. desdicha que ocurrirá más adelante, la poesía puede y debe abrir ese hueco, ese margen en el que nadie está pensando. A ver, sí que hay, y ya en este programa se está mostrando, pero digo desde la política pública, desde esa idea de cómo crear una nueva generación de poetas. Hoy están pensando cómo crear una nueva generación de desempleados, yo creo. Ujú. Entonces me da la impresión de que nadie está pensando en los futuros filósofos, en los futuros poetas, y que estas experiencias de poesía en la escuela deberían grabar a fuego una relación del instante y no utilitaria y estética con la poesía. Ahora, ¿de qué se nutre el lenguaje poético? ¿Cuál es la materia prima? Bueno, es la posibilidad de, como ha llamado Platón en su época, ¿no? Es lo contrario del lenguaje serio, es lo contrario del lenguaje político, es el contrario de la experiencia ciudadana, es el contrario del lenguaje del trabajo. Y yo creo que es un lenguaje que nace con la invención, es decir, nace con el hábito de inventar, pero que no es solo pura invención, sino que lo que hace es retratar lo ambiguo de lo humano. Es decir, es ese lenguaje que te permite tanto abrir el paraíso como abrir el infierno.